¿Estás aprendiendo español? ¿Tienes problemas para entender a los hablantes nativos? Hoy vas a aprender la forma más efectiva de mejorar tu comprensión auditiva, la técnica de la transcripción. Este ejercicio te ayuda a mejorar en 4 puntos: habilidad para escuchar, pronunciación, escritura y lectura. Primero, tu habilidad para escuchar. Cuando hablamos español, no hay espacio entre las palabras. La transcripción te ayuda a aprender a identificar las palabras en el flujo de sonido. También te ayuda a prestar más atención a la pronunciación real del español. Por ejemplo, haciendo este ejercicio, un alumno se dio cuenta de que en español la letra D a veces se pronuncia como la TH inglesa. Esto pasa porque el inglés y el español tienen sistemas de sonidos muy diferentes que siguen reglas muy diferentes. La transcripción te ayuda a estar más consciente de estas diferencias. Esto mejora tu pronunciación, especialmente si también aprendes un poco de fonética. La transcripción también mejora tu gramática, porque pones más atención a las formas de los verbos, como fue, fui, y a las palabras pequeñas, como lo, te, se. Cuando escuchas normalmente, tu mente descarta estos detalles. La transcripción también mejora tu escritura. Después de pasar 3 meses transcribiendo chino 2 horas al día, hice fácilmente la sección de escritura del examen HSK 5. Las palabras simplemente fluían del lápiz. Este ejercicio también mejora tu lectura, porque vas a comparar con mucha atención tu transcripción con el texto original, prestando atención a cada palabra y acento. Un beneficio adicional de la transcripción es que te ayuda a identificar vacíos en tu vocabulario y en tu gramática. ¿Qué contenido usar? El contenido ideal para este ejercicio debe cumplir 3 condiciones. Primero, debe tener subtítulos en español que coincidan exactamente con el audio y que se puedan encender y apagar. Segundo, el video o el audio debe ser un reto, pero no demasiado difícil. Tercero, debe tener una traducción al inglés. Así podrás comprobar si has entendido bien. Pocos canales en YouTube tienen subtítulos perfectamente sincronizados con el audio, pero el canal Spanish Input fue creado desde el principio pensando en este ejercicio. Así que suscríbete ahora antes de que olvides hacerlo. En este canal hay varias historias escritas con palabras comunes. Para esto estoy usando la lista Spanish Input, una lista de las 5000 palabras más comunes del español hablado en conversaciones. Así, cuando transcribes estas historias, no perderás el tiempo con palabras que no vale la pena aprender. Si tienes un nivel alto de español, puedes hacer el ejercicio con videos más complejos de este canal, no solo con las historias de ficción. La mayoría de los videos de este canal tiene subtítulos exactos en español y también una traducción al inglés. Vamos a hacer un ejercicio con la historia El gigante egoísta de este canal. Paso 1. Sin subtítulos. Instala Glot Dojo en Google Chrome. El enlace está en la descripción de este video. Ahora, abre el video que vas a transcribir. Presiona este icono para activar Glot Dojo. Haz clic otra vez
para ir a los ajustes. Asegúrate de que solo estén activos los subtítulos de arriba en español. No necesitas los subtítulos de abajo. Presiona Option 9 en Mac o Alt 9 en PC para difuminar los subtítulos. Escucha toda la primera parte de la historia para tener una idea general del contenido. Después, vuelve al inicio para empezar el ejercicio de transcripción. Presiona P en tu teclado para activar la pausa automática de Glot Dojo. Presiona Command N en Mac o Control N en PC para abrir una ventana nueva de Chrome y crea un documento nuevo en Google Docs. Las dos ventanas deben traslaparse. Así podrás saber fácilmente cuál está activa. Alterna entre las dos ventanas de Chrome con Command grave en Mac o Alt Tab en PC. Escucha la primera línea de la historia presionando la tecla S en tu teclado. Primera parte. Voy a construir una pared. Presiona S otra vez para escuchar otra vez. Primera parte. Voy a construir una pared. Vuelve a escuchar la línea varias veces hasta que puedas entenderla. Luego, escribe la línea en Google Docs, palabra por palabra, respetando la ortografía. Si no estás seguro de alguna palabra, no te conformes con escribir cualquier cosa. Adivina por el contexto qué palabra podría ser. Busca en diccionarios, busca en la lista Spanish Input. Prueba con diferentes formas de escribirla. Quizás estás escuchando B y en realidad es P. Quizás estás escuchando una S, pero en realidad se escribe con C. Quizás tiene una H muda o una U muda. Agota las posibilidades. Cuando hacía esto con canciones en inglés, usaba varios diccionarios inglés-español y un diccionario solo inglés para buscar qué palabra podría ser la que yo estaba escuchando. Tú también puedes hacer lo mismo. Quizás tienes una idea de qué palabra podría calzar en ese espacio, pero solo puedes pensar en una palabra inglesa. En ese caso, usa diccionarios bilingües para ver varias traducciones al español hasta encontrar cuál palabra coincide mejor con el audio. Es un poco de trabajo de detective. Y las palabras que aprendes de esta forma no se olvidan fácilmente. Este no es un ejercicio de velocidad. Tu objetivo es desarrollar músculos mentales. Tu objetivo no es terminar rápido. Si tienes que repetir una línea 100 veces, repítela 100 veces. Recuerda que cada palabra de esta historia es una palabra que vale la pena aprender, porque esta historia fue escrita usando una lista de palabras comunes. Cuando hayas agotado las posibilidades, escribe la palabra tal como la escuchas y presiona Return o Enter en Google Docs para empezar una nueva línea. En YouTube, presiona la barra espaciadora para escuchar la siguiente línea. Cada tarde, después de la escuela, continúa haciendo esto línea por línea hasta terminar la primera parte de la historia. Recuerda escribir con todos los acentos. Esto es muy importante porque un solo acento puede cambiar todo el significado. C no es lo mismo que C y sí no es lo mismo que sí. Visita SpanishInput.com/keyboard para instalar el teclado Spanish Input y podrás escribir acentos en Windows y Mac. Estos son algunos atajos de teclado útiles. Vuelve a la línea anterior con la tecla A.
repite la línea actual con la tecla S. Avanza a la siguiente línea con la tecla D. Cambia la velocidad con las teclas menos y más. Si eso no funciona, usa Shift menor que y Shift mayor que. Cambia entre ventanas de Chrome con Command grave en Mac o Alt Tab en PC. Enciende o apaga la pausa automática con P. La pausa automática detendrá el video al final de cada línea de subtítulos. Es súper útil para este ejercicio, así que recomiendo dejarla encendida. Para continuar viendo el video, presiona la tecla Q o la barra espaciadora. Para difuminar o dejar de difuminar el texto, presiona Option 9 o Alt 9. Solo usaremos este atajo 2 veces, al principio del paso 1 y del paso 2. Para saltar entre capítulos del video, presiona Option o Alt y las teclas de flechas. Así podrás volver fácilmente al inicio del capítulo para el paso 2. Paso 2. Con subtítulos en español. Vuelve al inicio de la historia. En YouTube, presiona Option 9 o Alt 9 para leer los subtítulos sin difuminación. En Google Docs, cambia del modo Editing al modo Suggesting. Ahora, compara los subtítulos originales con tu transcripción, línea por línea. Cada vez que encuentres un error, corrígelo en el documento. Google Docs automáticamente mostrará todos los cambios en la derecha. Mientras chequeas cada línea, entrena tu oído y practica tu pronunciación. Primero, tu oído. Si una línea tiene palabras que no entendiste, presiona S en YouTube para repetir la línea hasta que puedas entenderla por completo. Haz un esfuerzo por conectar en tu mente el audio con el texto. Cierra los ojos y repite la línea con la tecla S. Debes ser capaz de entender cada palabra cuando escuchas el audio. Las palabras deberían aparecer en tu mente cuando las escuchas. Baja la velocidad si es necesario y luego sube la velocidad poco a poco. Segundo, tu pronunciación. Pronuncia cada línea tal como el video. Imita la entonación, el ritmo y la velocidad. Habla exactamente al mismo tiempo que el video, como si estuvieras en un coro. Repite cada línea varias veces. Un día, el gigante volvió. Un día, el gigante volvió. Un día, el gigante volvió. Al final del paso 2, tendrás una columna en Google Docs con todos tus errores. No te sientas mal si tienes muchos errores. Esta columna es una mina de oro de oportunidades para aprender. Quizás ya conocías una palabra, pero no la entendiste cuando la escuchaste. Quizás la pronunciación no es lo que esperabas. Estudiar un poco de fonética te ayuda a notar más detalles en la pronunciación. Y en este canal estoy publicando lecciones de fonética española básica. Cada lección tiene ejercicios prácticos y te muestra la diferencia entre los sonidos españoles y los ingleses. Para ver estas lecciones, hazte miembro de este canal visitando youtube.com/SpanishInput/join. ¿Y si hay líneas con palabras nuevas? ¿O hay líneas donde entiendes las palabras pero no entiendes la línea completa? Eso nos lleva al siguiente paso. Paso 3. Con subtítulos bilingües. Los subtítulos en inglés de esta historia son bilingües, así que no hace falta Glotdojo. Presiona el icono de Glotdojo
y luego aquí para desactivarlo. Ahora, presiona el engranaje y escoge los subtítulos en inglés. Vuelve a ver la historia con estos subtítulos. Cuando compares los dos idiomas, piensa en una línea o frase completa en vez de palabras individuales. Copia las líneas con palabras o frases nuevas a un cuaderno o a algún sistema de repasos. Por ejemplo, Anki. Ahora, algunos estudiantes me preguntan, ¿cómo puedo dejar de traducir en mi cabeza lo que escucho? Cuando termino de traducir una frase, la otra persona ya ha dicho 5 frases más. La solución está en un paso extra. Paso 4. De nuevo, sin subtítulos. Tu objetivo final es entender todo al instante, a velocidad natural y sin pausas. Para esto, tienes que escuchar la misma historia varias veces más. No necesariamente el mismo día. Tu cerebro necesita tiempo y sueño para procesar la información nueva. Puedes escuchar la historia de nuevo mañana, pasado mañana, desde tu televisor, desde tu teléfono mientras cocinas, etc. Con el tiempo podrás entender todo al instante, a velocidad natural, sin pausas y sin traducir en tu cabeza. Y como esta historia usa palabras comunes, las vas a escuchar de nuevo en otros videos, en conversaciones, etc. Notarás que puedes entender el español cada vez más rápido y con menos traducción mental. Ya estás listo para hacer un ejercicio de transcripción. Aquí tienes una lista de historias con las que puedes hacer este ejercicio. Y aquí abajo tienes otro video que te puede interesar. Si quieres comprender mejor la pronunciación del español, hazte miembro de este canal para ver lecciones de fonética española básica.